Muy buenas tardes, mis amigas y mis amigos de este subprograma Careo. Una vez más, con todos ustedes, en lo que ya es una costumbre aquí en Cinevisión a la 1 en punto de la tarde. Don Osvaldo Santana. Luis Santana. Saludos, amigos de Careo. De nuevo con ustedes. Hoy tenemos necesariamente que comenzar el programa, Osvaldo, por el tema más candente, no en República Dominicana nada más, sino en nuestra región del Caribe, Latinoamérica, incluye también naturalmente a Estados Unidos y hasta parte de Europa. Es el tema haitiano, que está cogiendo ya ribetes trascendentales, no por la violencia que ya es como si estuviéramos acostumbrados, sino por las posibles soluciones que se buscarían para ver si ese país llega a un punto de estabilidad en el que se pueda sobrevivir, porque ahora mismo en Haití no hay nada seguro, no hay un gobierno que mande las directrices, que dirige ese país, no hay un ejército, no hay un control de organismos de seguridad, no hay una policía militar, no hay un ejército. Señores, Haití lo que es en este momento es mucho desorden y algunas protestas con ribetes ya de organización, que no es la tradicional protesta de las bandas, de salir, asumir actos violentos, como eso que se ven ahí, sino que hay toda una intención de ver cómo se resuelve. Es una movilización popular. Sí, es una movilización popular que no es lo tradicional de lo que pasa en Haití, de las protestas violentas. Entonces, llama también ya la atención que países como Estados Unidos, por ejemplo, Canadá o Francia, comienzan a mirar para allá, y organizaciones como la de las Naciones Unidas y la de Estados Americanos, ONU y OEA, ¿verdad? Han planteado la necesidad de que se comience a agendar este problema. Es más, el gobierno de los Estados Unidos acaba de anclar, Osvaldo, en zona cercana a Haití, un buque, uno de esos aparatos de combate que tienen los norteamericanos, y entonces ya se ve como que puede haber una situación que si desemboca en una intervención es un problema. Pero si no intervienen, es otro problema. Dime tú, Osvaldo. Yo no tengo la solución al problema haitiano. Yo lo que puedo ver son algunas cosas como un común observador de lo que puede pasar en un territorio que no estamos ahí, sino que se lleva de las informaciones que recibe por los canales convencionales, los medios, y las cosas que se dicen y sugieren algunos determinados organismos. Y uno puede hacer observaciones e interpretaciones. Yo advertía que esta vez los que tienen capacidad para, vamos a usar una palabra común y corriente, para meterse físicamente en ese lío, tienen que ver bien, ¿verdad? Porque ya han hecho eso otras veces. Por ejemplo, el país con más capacidad de acción y al que se le está pidiendo que proceda, que es Estados Unidos, ya ha intervenido Haití, ¿cuántas veces? 2 veces de manera directa y otra vez a través de la MINUSTAH, pero eran ellos que estaban dirigiendo ese operativo. Y en el pasado sabemos cuáles fueron las raíces, ¿verdad?, que condujeron a esa intervención. Era los años cercanos, ¿verdad?, de la Primera Guerra Global, y también tenían los intereses de los banqueros que habían heredado la deuda que le dejaron los franceses, la carga onerosa esa pesada, la penalidad producto de la independencia haitiana, y fueron a defender sus intereses, igual que aquí controlaron las aduanas y demás. Montaron su gobierno y su administración hasta que salieron del 15 hasta el 34. Pero ahora, y bueno, y después las intervenciones sucesivas tumbaron también al presidente Aristide, en alianza con sectores gobernando en esos tiempos en la República Dominicana, que no hemos estado nunca ausentes de lo que pasa en Haití, hay que decirlo. Y ahora ellos tienen que ver, porque otra intervención fallida, un país con tantos problemas, no tiene objeto. Yo necesariamente no estoy de acuerdo con la intervención. He dicho que la solución debería venir de las entrañas del pueblo haitiano. Dicen que ese es un Estado que no tiene capacidad de autogobernarse.
Yo mismo dije quizás en la década de los 80 que Haití era un conglomerado humano, que no se constituía un Estado, y hablábamos entonces tan lejanamente de la necesidad de un fideicomiso, que es otra cosa, internacional, con la anuencia de los haitianos, que lo ayudaran a organizarse. Pero la verdad es que tiene que haber un gran acuerdo nacional entre las partes, obviamente excluyendo a las bandas criminales, para ver si hay una ruta, un camino que les permita a ellos construir una sociedad llevadera. Ahora, lo que tiene que ver con si intervienen o no, fíjate que Estados Unidos ahora está siendo muy cauteloso. No sé si tuviste ahí lo que dijo el secretario de Estado, el jefe de la política exterior de los Estados Unidos, el señor Blinken, que había que ver eso con cautela y que ellos estaban considerando cómo manejar la situación. Y el mismo portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, también ha tenido una posición bastante moderada. Se sabe, parece, que el interés de los norteamericanos es que el actual primer ministro conduzca el proceso de estabilización de Haití, pero eso no parece muy viable. Entonces, la intervención va a ser para apuntalarlo a él, para que él siga ahí. Puede ser que se agraven los problemas, no tendría objeto. Entonces, lo que se plantea, no sé si habrá tiempo en este momento, en esta pausa, es verdad, para profundizar un poco más en la materia, es que haya una suerte de gobierno nuevo, de coalición, en que participen los que tienen ahora el poder, ¿verdad?, que son las autoridades actuales, y las fuerzas opositoras y populares que están organizados en una coalición de más de 80 organizaciones. La famosa organización Montana, que le han puesto, sí, el acuerdo de Montana, que son unos acuerdos que se firmaron en el 2021 para que en esa época, un proceso de 2 años, se establezca un gobierno provisional desde 2021 hasta 2023 y se organizaran elecciones. Eso fue después de la muerte, cuando se agravó todo, del presidente Moïse. Se hubiese un acuerdo y un gobierno de coalición que propiciara, ¿verdad?, la celebración de elecciones. Pero a eso no le han hecho caso, probablemente porque están la gente de la población simple, las organizaciones sociales y populares y los grupos de poder, los organismos internacionales, las Naciones Unidas, Estados Unidos y las naciones, los socios, como se dice ahora, de los Estados Unidos, han preferido pactar o llegar a soluciones con un gobierno que no gobierna a nadie, que no tiene base de apoyo en el seno de la población y que cada vez está más aislado. Entonces, lo fundamental es que tiene que ser por la vía pacífica, que tiene que haber un gran diálogo nacional y que la solución no está con quienes gobiernan actualmente, sino que tiene que ser un proceso de diálogo inclusive. Inclusive yo he llegado a escribir por ahí en pronosticamedia.com que los haitianos debían mirar a la República Dominicana, que después de una guerra interna, buscando un modelo democrático que fue en el 65, nosotros hemos tenido que ir pactando y ya tenemos más de 50 años de gobierno democrático sucesivo, con altas y bajas, el periodo difícil con la tiranía moderada de Balaguer, y después de la salida de Balaguer en el 78, sus nuevos gobiernos, el PRD, los nuevos gobiernos, y hemos decidido administrarnos por la vía democrática y civilizada y dialogada. Pero hay que ver las realidades haitianas, sus mismidades son más complejas que las nuestras, tienen un atraso, aunque tienen una proclamación de república primero que nosotros, tienen muchos problemas de diferentes índoles que no viene al caso ahora analizar, pero que hay que considerar, ¿verdad?, lo que son ellos, los haitianos, y ver hasta dónde ellos pueden buscar esa solución que le permita desarrollar, digamos, un proyecto de nación ordenada, civilizada, tranquila. Tiempo de la pausa. Cuando regresemos, habrán más comentarios aquí en Careo. Muy bien, de retorno con todos ustedes aquí en Careo.
necesariamente tenemos también que puntualizar algunas cosas de lo que estábamos haciendo desde acá para ver cómo uno sobrelleva esta situación en Haití. El presidente de la República, Luis Abinader, visitó la zona de Dajabón. Más que una visita, es un descenso allá en el que tocó varios aspectos importantes. Visitó el muro que está construyendo, que hay mucha crítica sobre el avance del muro, e incluso hasta de los objetivos que podría alcanzar o no el muro, porque también se pusieron fechas. Y fecha que el presidente decía una cosa y que los constructores incluso le tumbaban un par de meses diciendo que lo iban a entregar antes, y no ha podido ser así. El presidente ha hablado de una frontera segura, que de este lado no hay ningún tipo de dificultad, y eso es así. No se han registrado hechos asociados con el tema haitiano que estén perjudicando ni la zona fronteriza ni al territorio nacional. Habló de más equipos militares para esa zona, incluyendo algunos helicópteros, algunos aviones de estos que no son tripulados, le dicen dron, y también del reforzamiento militar de esa zona. Una inversión alta en dólares, porque la compra de esos equipos, bueno, habló también de camionetas o vehículos terrestres blindados para manejarse en esa zona, y dio una explicación de cómo sería el plan de contingencia para evitar que la situación de violencia en nuestro vecino país pueda llegar hasta República Dominicana. Advirtió también el presidente que no se van a abrir aquí de este lado campos de refugiados, un viejo debate entre las personas que entienden que hay como contradicciones entre República Dominicana y Haití con el tema de la migración y lo que son los refugiados, porque aquí no existe el refugiado per se que existe en otras naciones. Por ejemplo, en la zona de Polonia hay refugiados de una guerra entre Ucrania y Rusia, o antes la han habido en la zona del Medio Oriente, cuando hay problemas entre Irak, Irán, Libia, Líbano. No, y la misma Europa recibió millones. Por ejemplo, Alemania en un momento dado, durante la presidencia de Angela Merkel, recibió de golpe más de 1 millón de refugiados cuando la guerra en Irak, por ejemplo. Sí, gente que son para ayudar un poco, que se le dedica una zona. Pero ya nosotros tenemos los refugiados haitianos. De por sí, en calidad de inmigrantes. Como 2 millones de inmigrantes no regularizados, dicen algunos. Entonces, el presidente habló de eso, que hay que evitar como si se creara una franja, creo que ayer él iba, no lo dijo con esas palabras, en el que se diga que de Dajabón hasta Santiago Rodríguez es una zona que está despejada para las migraciones o los refugiados que vengan de Haití. No, eso se ha diseñado un plan para evitar que estas cosas puedan ocurrir. Pero lo trascendental también, Osvaldo, es que Dominicana siempre está dispuesta, según las palabras del presidente, a ayudar. No de manera militar, por ninguna vía eso va a ser posible, ha dicho el presidente, pero que cargamos con esta preocupación como hemos cargado con toda la situación que se da allá en Haití. Es una muestra de cómo está avanzando el muro. Si fuera un muro pequeño, con relación a la extensión, no hubiera problema, pero el asunto que estamos hablando de kilómetros y kilómetros que van desde la zona de Dajabón hasta la zona de Hondo Valle, del otro lado, de Jimaní, Pedernales, el país entero. No es tan fácil una obra de este tipo. Pero bueno, yo quería volver un poco al asunto de que mi percepción es que los norteamericanos esta vez no están tan decididos a protagonizar una intervención en Haití, porque ¿qué ganan? Entonces ellos lo que pueden es contribuir, y han entendido perfectamente ahí no hay nada que le pueda interesar a Estados Unidos desde el punto de vista de lo que son sus intereses nacionales en este momento. Entonces, ¿cómo ellos pueden contribuir? Mira, si tú te atienes a ver lo que dijo, por ejemplo, John Kirby, que es el portavoz, que no lo conseguí ahorita, del Consejo de Seguridad Nacional, durante una conversación con periodistas, dice que la solicitud del primer ministro haitiano, Ariel Henry, tiene que ser bien evaluada, dijo él, y que se reunió, visitó después, y que, que no hay una decisión tomada, que hay que ver realmente el alcance de la petición del señor Henry. Pero además el secretario de Estado de los Estados Unidos, que es, digamos, el jefe de la política exterior de ese país, el señor Anthony Blinken, dijo, tenemos que ver qué pasos es necesario tomar para apoyar en forma eficaz
a la Policía Nacional de Haití para que garantice su seguridad por sí misma y para tratar de contener el cólera. Fíjate que él no está hablando de la posibilidad de una intervención, van a ayudar a la policía haitiana. ¿Cómo lo van a hacer? Ese es el gran dilema. ¿Cómo meterse ahí? Pues ni siquiera pueden invocar que van a salvar vidas norteamericanas. Y el otro que visitó el jueves, Puerto Príncipe, se reunió con el primer ministro Henry, y esta vez sí, entendieron, se reunió con el Grupo Montana, le han puesto así, que es la sociedad civil haitiana más una serie de opositores y civilistas que hasta tienen un presidente electo. Ellos han formulado un presidente para encaminar el proceso haitiano en paralelo con el señor Henry. Brian Nichols dijo que las partes interesadas deben desarrollar urgentemente un consenso, está hablando de los haitianos, sobre un acuerdo que conduzca a la mejora de la seguridad, las elecciones y la prosperidad para los haitianos. Es decir, que tienen que buscar la solución ahí adentro. Eso es muy retórico. ¿Cómo acompañar a los haitianos para recuperar la paz, la tranquilidad y el orden? Bueno, ahí habría que ver, pero tienen que trabajar con sus organizaciones. En pocas palabras, evidentemente, y incluso las mismas Naciones Unidas, el secretario general Antonio Guterres ha dicho que la ONU no va a liderar una intervención, si acaso ocurriera, y que más bien él llama a los países o a un país con capacidad de hacerlo, que tome la iniciativa, que la ONU podría ayudar de alguna manera, pero que no va a encabezar ni a liderar un proceso de intervención. Tiene sus implicaciones, porque habría que ver cómo es que lo van a hacer, de qué manera, pues sobre todo ahora que se cuestiona tanto una intervención que está pasando muchos kilómetros de distancia de Haití, ¿verdad? A ver, en fin. El asunto es que por al menos ya, y esto es lo que más interesa, que el país que tiene más capacidad de acción y de decisión, capacidad de intervención y de hacer, y que tiene una deuda histórica también, comparte con Francia, una deuda con Haití, pues ellos se han beneficiado mucho de ese territorio, la obligación moral de ayudar, aparecen con una posición moderada. A eso también ha contribuido, a la moderación, a que no haya una intervención violenta que agrave la cosa, una declaración, porque también los haitianos, no solamente el Grupo Montana, un grupo de 10 senadores que esta semana emitió una declaración contraria a la intervención, rechazando la decisión, ellos dicen unilateral, del ministro del primer ministro haitiano, de modo que no hay un consenso tampoco entre los propios haitianos de que una intervención sea la solución al problema. Y ahora veo que las bandas, sobre todo la de Barbecue, que es la más peligrosa, la más potente, está planteando, tipo atrevido, de que una amnistía general para sus miembros y que inclusive se le dé participación en el nuevo gobierno que se forme o en el actual gobierno, es verdad, que le permita a ellos tener alguna capacidad también de acción, porque para permitir el acceso momentáneamente o la normalización del suministro es complicada, suministro de combustible, de modo que es una situación complicada. Nosotros los dominicanos obviamente siempre vamos a querer que Haití siga en orden, porque Haití es el segundo mercado de la República, dicen algunos que el primero. Y tenemos la dicha de que, pese a todos esos problemas, se sigue exportando hacia Haití. Los que tienen capacidad de exportación aquí, los negociantes y empresarios, siguen contentos, les va bien, porque Haití en esa condición que puede producir. Y nosotros somos, digamos que, la fábrica haitiana, los suplidores haitianos de todo, y imagínate, hacemos negocio. Pero la verdad es que no conviene, no debería convenir a nadie que Haití siga así. Lo que deseamos es un Haití próspero, que nosotros tengamos deseo de ir a conocer Haití, de viajar a Haití, que sea seguro, que se pueda ir a Puerto Príncipe a bebernos el ron Barbancú, o los diferentes, ¿verdad?, variedades que hay. Ellos tienen una línea de licores excelente, o las playas, ellos tienen destinos muy interesantes, pero imagínate, en estas condiciones, porque la gente cree que Haití es una selva. No,
y tiene un gran potencial, pero los pobres haitianos lo han destruido y eso tiene que cambiar de alguna manera. De nuevo, a la pausa comercial, regresamos con más comentarios en Careo. Muy bien, estamos de retorno con todos ustedes aquí en Careo por Cinevisión. Osvaldo, mañana es el gran día para el Partido de la Liberación Dominicana. Yo diría que es una prueba, no la voy a comparar con lo que pasó, ¿verdad?, el 5 de julio del año 2020, que perdieron las elecciones, pero una prueba en la que... Pero compárala con la última consulta que hicieron. La del 6 de octubre del 2019. Claro, eso puede ser interesante. Hay una situación que se está dando en esa organización, no hay que hacer la historia, usted sabe que Leonel Fernández salió de ese partido por los motivos que se conocen, aquella situación dada en su convención abierta del 6 de octubre del 2019 para seleccionar el candidato presidencial y que, según los últimos votos registrados, ganó Gonzalo Castillo. Ya después el PLD perdió las elecciones y todos sabemos la historia. Ahora, ¿qué va a pasar al interior del PLD? Hay una situación X, ¿verdad? El presidente Danilo Medina no puede ser el candidato, se ve como el principal activo de ese partido con sus pros y sus contras, porque nadie está diciendo que si él es candidato va a ganarle a Luis Abinader, pero no puede ser candidato hasta que se diga otra cosa, ¿no? Sobre todo que se modifique la Constitución, lo cual ya es como una situación muy, muy incómoda, muy difícil. Y entonces están buscando un candidato que pueda representarlo en las elecciones del 2024. Este proceso, que es mañana ya, se ha adelantado prácticamente un año con relación a lo que establecen las leyes, que debía ser en el mes de octubre anterior a las elecciones. Es decir, las elecciones son en el 24, el mes anterior, octubre, sería en el 2023. Pero por todos los motivos que ya también hemos analizado en este programa y se ha analizado en el país, ellos han decidido convocar su consulta para mañana, para el domingo 16 de octubre, con 5 candidatos. Ahora quedarían 4, hubo uno que se retiró. No, eran 6, quedan 6, 5. quedan 5. Señor Luis de León. Luis de León. ¿Tú sabes que a mí me gustaba el discurso de Luis de León? Siempre él ha sido un hombre... No, yo creo que es el discurso para que tú veas como más coherente, con contenido, con una línea clara, incluso de alianza hasta con la fuerza del pueblo, acerca del mismo tema de la corrupción, acerca de que este sea la próxima propuesta para el país, un gobierno bochista, y se iba por ahí. Si tú te ponías a ver el discurso del pero el pobre Luis no tenía muchas base veces de sustentación, ni economía, ni recursos. A veces la mejor propuesta no es la que me gusta. La mayor aprobación, en los pueblos son así. Sí, entonces, nadie ya cree en sondeos. En una ocasión hemos dicho aquí, Osvaldo, que tiene más experiencia que yo, ha manifestado esto, que el rol de los sondeos de los años, qué sé yo, 70, 80, 90, podemos ir hasta comienzos del 2000, de este siglo, eran fuertes herramientas para el trabajo. En la década del 90. Sí, herramientas para trabajar y le permitía a la población ver Se hacen los sondeos, lo que pasa es que ahora, tú sabes, lo hacen las mismas organizaciones al interior. Pero eso, algunos no se publica y no le conviene. Los empresarios, no, así es un instrumento, porque se necesita saber cómo va, así se sabe cómo gastar, donde hay que mover mala cosa. La segmentan, mira, estamos flojos aquí, estamos flojos allá. Esas siguen existiendo, pero la manejan internamente los partidos. Claro, además las encuestas no están reguladas a todas las juntas, las que son, en el caso ya de los procesos electorales. Sí, pero tú sabes que a las firmas encuestadoras aquí no le importa mucho aceptar o no. Hay conveniencia. Sí, no, porque al final, después de lo que pase en las elecciones, ya podrán decir lo que ellos quieran, que cambió tal situación, que si no hubiese sido por esto, que si hubiese sido por aquello, en fin. Pero mañana está esta consulta. Sí, si tú puedes seguir, pero podría yo agregar alguna otra cosa. Tú sabes, ya este es un tema que nosotros abordamos la semana pasada. Yo voy a agregar un elemento más. Además de lo que dijimos la semana pasada, que la gente probablemente no recordará, pero los fieles oyentes quizá algunos lo recuerden. No voy a volver sobre eso, sino un aspecto nuevo totalmente, relacionado con la convención.
o la consulta más propiamente. Bueno, la semana pasada tú hablabas del tema esa de si la legitimidad o no, si podía uno después inscribirse pese a que perdiera, porque no era una convención tal y como que estaba fuera de la norma de la Junta, etcétera, etcétera. Y yo te defendía el acto que procuraba movilizar a la base del PLD, ponerlo en pelea y en condición de ir. Más allá de eso, hay un aspecto que yo quiero considerar, que es importante. Más allá de todas esas cosas de que cuánto, que es transparente, que se la juegue el PLD, que sea un ejemplo, una oportunidad, es que esta es, otra vez, una consulta abierta, con el padrón de la Junta Central Electoral, no es cerrada. Y siendo así, es una prueba tremenda, ese es el gran riesgo para mí. Aparte de los otros problemas, ese es el gran riesgo que corre el PLD. El padrón es abierto y en consecuencia está disponible para ¿cuántos dominicanos, Lito? Tú que estás al tanto de eso. 7 millones ya. Es mucha gente, menos los que están registrados en la Fuerza del Pueblo, en el Partido de Revolucionario Dominicano, en el Partido Revolucionario Moderno y demás organizaciones que no pueden participar, pero cualquier ciudadano de la República puede participar en esta consulta si no están registrados en otro partido. ¿Y tú sabes qué ocurre? El PLD va a movilizar no menos de, creo que 30,000 personas que van a participar en la organización de todo eso y van además a abrir centros de votaciones en 2.732 locaciones que van a estar en 1.589 recintos que van a ser en las escuelas públicas, que el gobierno, con el aval, imagino que de la Junta Central Electoral, se le está cediendo al PLD. Deben dejarla bien limpia, porque hay clases el otro día, el lunes, ¿verdad? En consecuencia, eso implica una gran movilización. El PLD tiene que mostrar una gran capacidad de movilización de recursos humanos. El partido tiene que probarse que está organizado, esa es una de las cosas. Pero además, no pueden venir que a dar porcentaje, no tienen que decir cuántos votaron. Sí, porque de un padrón que va a tener disponible por lo menos 5 millones de dominicanos, si votan 200,000 y pico, eso no tiene significado, eso no tiene impacto. Entonces el gran reto es que conseguir que unos cuantos millones de dominicanos concurran a eso. Sin ponerle porque colchón. ahí ellos se prueban, mira, si hay una gran participación, decimos, mira, pero la sociedad sigue avalando al PLD. Mira cuánta gente fueron a votar, eso es casi una elección por adelantado. Y si uno de los candidatos da un tremendo palo y punto que saque 1 millón de votos, pero es un ganador casi. Pero yo vi una encuesta que hicieron un programa de televisión, bueno, y no fue buen augurio porque le preguntaban que por cuál de los candidatos iban a votar, entonces mencionaban a una persona que ya no forma parte de ese partido. Entonces, no lo voy a mencionar porque yo no tengo que promover a nadie, pero lo que quiero decir en pocas palabras, que el PLD se está probando, se está presentando a la sociedad, se está sometiendo a una suerte de sanción positiva o negativa, y que la representación, el porcentaje de participación social, humana, de concurrencia, es de un valor extraordinario para esa organización. Muy concurrida, gran éxito, y lo apuntala. Baja participación, desastroso. Es decir, eso también sería de un impacto que nadie desearía para una organización. Vamos a esperar de todas formas. El PLD es una organización importante del sistema democrático. Su última administración, encabezada por Danilo Medina, salió del poder muy desacreditada con los escándalos de corrupción, sobre todo un grupo de familiares del expresidente, ¿verdad? Y está, sin embargo, en un proceso de reinventarse, de volver a la sociedad y decir, miren, estamos tratando de cambiar y somos una posibilidad de gobierno. Pero eso tendrán que someterse a esa prueba y vamos a ver qué pasa. Así es. Vamos a la siguiente pausa comercial. Desearle a ese partido que salga bien, porque la democracia se sustenta en partidos fuertes y con capacidades de que aún pierdan o ganen procesos electorales, pueda el país mejorar. Regresamos en breve con más comentarios aquí en Careo.
Muy bien, estamos de retorno con todos ustedes aquí en Careo. Esta semana, que está terminando hoy, hubo una información bastante interesante, sobre todo para los moradores de la región sur, desde aquí adelante, de Jaina hasta llegar a Pedernales, o Jimaní, o Hondo Valle, o Elías Piña, en fin, para los sureños. Y es que el ministro de Obras Públicas ha hecho un anuncio muy trascendental. Don Deligne Ascensión. Deligne Ascensión, uno de los funcionarios más activos que tiene el gobierno por la gran responsabilidad que tiene con esta administración y sus funciones como tal. Es que anunció 2 entregas de obras muy trascendentales. Primero, la circunvalación de Azua, una carretera reclamada por todo el que pasa de Baní hacia allá. Dijo que a finales de este año la van a entregar. A finales de este año, ya ahorita, bueno, noviembre, diciembre. A más tardar en diciembre. No hay más. No hay más, estamos hablando de 2 meses y algo. No sabe, vi donde él dio la declaración, ya estaba faltado. Mira, parece que va a ser una vía bella, bonita, mira el panorama. Bonita, ¿no? O sea que por ahí esa es una zona bastante, la gente se oponía. Agrícola. No, y vulnerable por la zona cercanía humedales. A las playas, manglares, pero ella está bien trazada. Muchos humedales que había, pero tú sabes que en Azua hay muchas aguas subterráneas, pero eso lo han salvado bien, se han hecho unos extraordinarios rellenos ahí, según me he estado diciendo un ingeniero amigo que tiene que ver con la supervisión de esa obra. Y además hay varias estructuras armadas, yo creo que tiene como 12 puentes, 12 puentes va a tener. Algunos puentes, como le decimos, puentes secos para... Sí, porque por ahí nada más atraviesa el río Jura y otro arroyito que atraviesa la ciudad de Azua, no recuerdo ahora cómo se llama. Entonces, mírenlo ahí, esa zona por lo menos está bastante avanzada y se está trabajando en esos puentes. Ahora hacer un puente en una zona como esta, que no tiene que ver con grandes ríos, grandes hendiduras. Hubo muchos problemas, parece, de suelo, pero eso fue resuelto. Esa compañía última, ¿verdad? Porque la había tenido otra compañía esa obra y parece que ha trabajado con mucha eficacia. El presidente Abinader ha visitado varias veces esa obra en construcción y se ha comprometido, parece, a hacer esos importantes aportes a la región sur, porque hay que pensar también que está la circunvalación de Baní, que fueron iniciadas durante la administración del presidente Medina. Entonces, esta obra va a ser de mucho valor para las personas que tenemos raíces más allá de Azua, porque la verdad que atravesar tanto Baní como Azua es una cosa tortuosa, es un asunto muy difícil. Tú puedes perfectamente botar 40 minutos, 50 minutos atravesando Azua. Lo mismo pasa en Baní, es bastante complicado. Entonces, esta obra, pues, yo creo que va a cortar bastante los tiempos en distancia, tiempo-distancia y seguridad también. Los vehículos van a estar a concentrarse menos, porque cuando se juntan tantos vehículos en un poblado, después el tránsito se ralentiza, los riesgos, ¿verdad?, de accidentes son mayores y, en fin, va a ser una buena obra para los sureños y para la República en general, porque eso, tú sabes, no solamente es una de las vías más expeditas de exportación hasta nuestro segundo importante mercado, Haití. Por el sur es que sale la mayor parte de las mercancías, eso es bueno decirlo, que va hacia Haití. Sí, Haití uno de los deterioros que acusan, que tiende a acusar a las carreteras del sur, es la cantidad de vehículos pesados, varilla, cemento, productos agrícolas, de todo tipo, que van hacia ese territorio y que transitan por esas carreteras. Entonces, ya Azua en lo inmediato se va a salvar de todo, porque también el mismo pueblo de Azua, no solo son los que cruzamos, el pueblo de Azua y el de Baní, esos pueblos sufren mucho con esa concentración de vehículos que lo atraviesa cada día. Sé que una noticia muy positiva, la de Baní, que es otra circunvalación parecida, hasta incluso hacia el lado sur de ambas. Las dos están en el lado sur. Está prometida para mediados del 2023. Yo quisiera que en el primer programa que hagamos en enero, decirte, Osvaldo, yo estuve allá en el sur, que estaba esperando el año nuevo. Yo creo como que es tiempo de la pausa, Lito. ¿Qué tú crees? Y regresé por ahí, o me fui por ahí, en fin. Vamos a la pausa y regresamos con la parte final de este programa Careo.
Bien, de retorno con todos ustedes en su programa Careo. Osvaldo, ¿viste la situación de Rusia, Ucrania, el conflicto que casi toda la humanidad pensaba que iba a ser como algo rápido, termina ahora como medio complicándose? Porque parece ser que el gobierno de Ucrania, ya no es teoría, está recibiendo fuerte apoyo, no de Estados Unidos, sino de la OTAN, la parte que se oponen a los rusos, y han hecho una resistencia que en la última semana ha tomado características de avances desde el punto de vista de lo que los ucranianos llaman como recuperar algunos territorios y alguna retirada que han tenido que hacer Rusia. Es lo que nos llega por acá de esta información. Uno pensaba que no iba a ser de esta envergadura, esta situación que se está dando por ahí. Bueno, ese es un tema que meritaría muchas reflexiones y yo no lo voy a abordar en profundidad. Solo comentar que se ha agravado, esta semana se ha puesto feo porque dentro de la guerra una buena parte de los territorios de Ucrania estaban tranquilos. Los combates se estaban dando sobre todo en la parte norte, se puede decir, donde Rusia ha proclamado verdad, ya se ha adherido, ha proclamado verdad la adhesión de esos territorios después de lo que se celebraron los referéndums. Pero Ucrania bombardeó el puente entre Crimea y el territorio continental de Rusia y eso ha irritado tremendamente a Rusia. Y entonces ha habido una represalia tremenda, unos bombardeos masivos con lanzamiento de misiles, inclusive drones, ¿cómo se llaman? Que no tienen retorno, sí, kamikaze, y ha habido mucha destrucción, sobre todo en infraestructura eléctrica. Muy penoso todo esto. Lo que yo no entiendo, y después tendremos que analizar, irnos a fondo, por qué Europa sobre todo. Sí. Estados Unidos tiene sus intereses. Ahora le están vendiendo más gas a la zona euro. Y el gas se ha puesto a 2 y pico, se lo vendía en el 2021 Rusia a Europa y en el 2000, a principios de 2022, todavía creo que se lo vendían como a menos de 5 euros y ya el gas va como por 9. Pero ese gas, la mayor parte viene de Estados Unidos, una barbaridad. Pero bien, no entiendo por qué Europa no ha tratado de contribuir a buscar una solución tranquila. Rusia no debió intervenir, pero los europeos debieron quererse más y no propiciar que esa guerra vaya a término. Por momento, vi una declaración ya al cierre de la semana del subsecretario de Seguridad Nacional de Rusia diciendo que si finalmente aprueban la adhesión de Ucrania a la OTAN, estamos hablando de la Tercera Guerra Mundial. Y eso sería terrible, devastador para la humanidad. Me da miedo. Y no sé, yo no entiendo por qué los europeos se quieren dejar de utilizar de carne de cañón como está sometida la pobre Ucrania. Esto es muy lamentable, es una pena que el mundo, las naciones civilizadas, la intelectualidad global, los pensadores, no entiendan que a eso tiene que ser pactado. Todas las guerras del mundo terminan en un pacto, en un armisticio. Y no sé, Rusia se quiso agregar territorio, Estados Unidos le quiso dar una lección a Rusia y ahí está esa competencia, pero no debería ser. Eso hay que buscar una forma de pararlo, porque imagínate, si eso va a mayores, perdemos todo, no, pierde la humanidad. Así es, se ha acabado el programa Careo de este día, sin embargo tenemos la invitación para que nos juntemos el próximo sábado a la 1:00 p.m. aquí en Cinevisión. Don Osvaldo, usted sabe que siempre es un placer. Igual. Aquí juntos. Y a ustedes, mis amigas y mis amigos, muchas gracias y pásenla bien. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza